Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hoy vamos a hacer una tier de gemas de 5 estrellas. Si ya tienes todas tus gemas, oye, este video te sirve para que hagas una comparación con mi opinión sobre por qué yo creo que estas gemas son tier D, tier C, B, A o S. Y si aún no tienes las gemas de 5 estrellas, si todavía te estás construyendo, porque eres nuevo en el juego y demás, de todas maneras, esto te sirve como, pues nada, un ejemplo de lo que podrías hacer en el futuro o qué podrías considerar. Esto es una guía en 2024, estamos en agosto, así que es una guía bastante actualizada, por lo menos lo que yo pienso. En el canal no tengo videos sobre esto, pero bueno, te invito a que te suscribas al canal y, por supuesto, si me quieres mucho, si me quieres apoyar, recuerda que también puedes adquirir una de las membresías que tengo tocando el botón de unirte en el canal. Oye, me vas a ayudar un montón, te lo voy a agradecer. A ver, vamos a empezar con Bendición de los Valientes. Bendición de los Valientes creo que es una gema de tier C. ¿Por qué? Porque es una gema que no destaca demasiado en nada, no aporta daño porcentual, aunque sí te da una reducción del daño que te hacen luego de que se activa su efecto. Pero su efecto es alrededor tuyo, o sea, más bien melee, vas a hacer un daño en función de la vida que te quede, o sea, un porcentaje de la vida que te quede, lo cual es bastante pequeñito probablemente porque cuando se activa y se activa cuando te hacen daño, probablemente te están quitando vida y tú no vas a tener toda tu vida para devolver ese daño, ¿no? Para hacer ese daño cuando explote el escudo. Bueno, el escudo no, cuando se activa el efecto de la gema. Antes era con el total de tu vida y luego lo arreglaron al principio del juego. Ahora ya no es una gema tan buena, pero antes era muchísimo mejor. Luego tenemos Esperanza Embotellada. Esperanza Embotellada es una gema que considero que es tier A. Es tier A porque tiene una condición para activarse, pero es una gema muy buena. Tienes que activar un efecto beneficioso, va a aumentar tu daño, tu velocidad de movimiento, lo cual está muy bien. La velocidad de movimiento, recuerden que no se nerfea en PvP. Y también en su segundo efecto va a aumentar, o sea, va a disminuir el tiempo de reutilización de las habilidades de tu personaje en un pequeño porcentaje. Ya no destaca tanto ese efecto como antes porque ahora puedes despertar las piezas de equipamiento y eso va a, pues, a tener mayor impacto, ¿no? La reducción del tiempo de utilización va a impactar más si es con una pieza despertada porque es un 10% de, por lo menos, de esa habilidad. Pero no deja de ser una gema muy buena tanto para PvP como para PvE. Quizás para PvP no tanto, pero para PvE sí que es muy buena. Y también es una gema que puedes usar auxiliar para aumentar un poquito el daño, sobre todo en PvE. Así que para mí es una tierra. Luego tenemos Hada Ensangrentado. Hada Ensangrentado es la reina de todas las gemas. Es una gema de tier S. Aumenta plano siempre un 10% de velocidad de movimiento, que repito, no se nerfea en PvP. Así que es muy básico. La velocidad de movimiento es muy necesaria, sobre todo en PvP, pero en PvE también, porque cuando te mueves por el mapa y estás farmeando y demás, es muy útil. Además, hay efectos de Paragón ahora que aumentan probabilidad de golpe crítico por velocidad de movimiento y también hay efectos de set verdes que aumentan el daño por tu velocidad de movimiento. Así que es una gema muy buena en general que sirve de PvP, PvE y además aumenta un daño porcentual, haciendo que ya sea una gema que, nada, en nivel 10, por ejemplo, aumenta un 24% de daño y si te bajan a un 50% de la vida, ese daño se reduce a la mitad. También en su segundo efecto, después del 50% de la vida, te hace una reducción de daño. O sea, es una gema muy completa. Definitivamente una tier S, yo creo que nadie va a discutirme eso. Luego tenemos Esquirla. Esquirla de sangre pétrea. Esquirla de sangre pétrea es una gema muy mala, en mi opinión. Es una gema barata, pero que tiene una condición muy importante, que es que se haga una pérdida de control total para activar una especie de maldición donde el oponente va a recibir más daño mientras tenga esa maldición en el corto tiempo que está en la pérdida de control para luego explotar y recibir daño. El daño no es despreciable, pero es una gema que no podemos usar en PvE para jefes de mundo y jefes de mazmorra, jefes de infeligario, porque estos jefes no entran en pérdidas de control totales, haciendo que nada, no le podamos sacar partido. Y en PvE yo creo que tampoco esa condición, a pesar de que en PvP, perdón, en PvP estoy hablando, en PvP lo que pasa es que aunque las pérdidas de control totales son muy útiles y puede que tú sí las hagas, creo que el daño que hace tampoco es para tanto. O sea, creo que hay mejores opciones sobre todo. Y bueno, nada, creo que es una gema tier D. Máximo tier C. Tenemos luego voluntad, concentrate will, voluntad concentrada, creo que se llama en español. Es una gema que considero igual tier D, precisamente porque tiene una condición de activación un poquito
problemática, que es que actives habilidades de avances rápido. Las habilidades de avances rápido ya es una condición demasiado fuerte. Quizás en PvP sí lo uses porque tienen sinergia con set verdes y demás. Y en PvP sí hay que moverse bastante. Pero en lo que respecta a PvE, no. También el daño que aumenta y el daño que hace no es que sea malo, pero dura muy poquito tiempo. Entonces quizás es una gema que no le podamos sacar el 100%. La condición hace que no sea de las más rentables. Pero es una gema barata. Si tuviéramos que considerarla, no es que esté mal, pero ya sabes, tiene esa condición, puede ser incluso una tier C, pero bueno, de momento la voy a poner en una tier D. Tenemos también la gema de los clones, que sombra expansiva. Sombra expansiva es una gema que para PvP no te sirve absolutamente para nada porque los clones van a durar un tercio del tiempo. eh, no van a crear la distracción que uno desearía porque los clones realmente en PvP funcionan como una distracción para el resto de los enemigos. No es que esté mal, pero al durar tan poquito tiempo quizás no le saques partido. Y en PvE sí creo que es muy buena. Los clones se ven beneficiados por tus buffs y demás. Creo que es una gema muy buena. Yo, sinceramente, creo que es una tier B, sobre todo por la gran utilidad que tiene para PvE. Y creo que es una gema muy bonita. Así que creo que la dejo en tier B, al menos de momento. Corazón gélido. Corazón gélido es una gema muy buena para PvP. Es una gema que no hace daño, es totalmente defensiva, va a poner un lenteo a todo aquel que te golpee o tú golpees. Y además te va a dar un escudito que casi no se va a notar. En PvP el escudito no es lo que resalta, sino que te ponga lento y que tú pongas lento. Esto es muy bueno porque disminuye velocidad de movimiento y velocidad de ataque. Lo cual está súper bien en PvP. Pero en PvE diría yo, que bastante inútil. También hay que recordar que tiene sinergia con el set de nuevo, que tiene que ver con los enemigos helados y eso, ¿no? Que aumenta bastante daño. Entonces es una gema que no está mal, está bastante decente y es muy buena para PvP. Por eso la voy a considerar una tier B, ¿no? Por su efecto. También está Barril de Tonel Lóbrego, creo que es el nombre en español latino. Gloomcast es como se llama en inglés. Es una gema muy buena para hacer daño. La voy a poner en tier A porque creo que como auxiliar, sobre todo, es una gema que se le saca mucho partido para PvE. Pero además, para hacer daño como gema principal, también es muy buena. Los cazadores de demonios también le sacan mucho partido. Entonces creo que no es por gusto una de las gemas más caras del juego. O sea, cuando vas al mercado es una de las gemas que más escala en precio. Y creo que es una gema bastante buena, sobre todo para la gente que hace PvE. Y en PvP no es que sea despreciable, pero eso sí, es daño puro y aumenta un poco el daño de ataque básico que haces. O sea, el daño del ataque básico que recibe el oponente creo que bueno, en general creo que es una gema decente. La podemos poner en tier B, en tier A, igual creo que se gana un lugar en esos dos puntos. Luego está Fragmento de Fuego Infernal. Fragmento de Fuego Infernal creo que es una gema estilo Esperanza, perdón, estilo Bendición de los Valientes, que es una gema que no destaca demasiado, aunque creo que Bendición de los Valientes destaca mucho más por la reducción de daño que te hace, que te pone. Fragmento de Fuego Infernal es un daño puro, son tres bolitas de fuego que van a orbitar alrededor tuyo y luego se van a lanzar y van a hacer cada una más daño que la anterior. Nada, más nada que eso. Es una gema muy sencilla y es barata. Diría que por eso es que está en tier S. No tiene ninguna condición, se activa y ya, por tirar un poder, por hacer daño creo que es, o por tirar una habilidad, pero no tiene ninguna condición especial como es usar una habilidad de avance rápido o hacer una pérdida de control como es el caso de las tier D. Entonces la dejo en tier C. La puedes usar, no te sientas mal por usarla, yo la tengo. Pero sobre todo porque es una gema barata y para PvP, por ejemplo, le pongo una gema auxiliar. Tenemos también Llamada del Aullador. Llamada del Aullador me parece que es una gema bastante decente precisamente porque su segundo efecto tiene una probabilidad de aturdir. Y el aturdir puede ser muy útil en PvP sobre todo. Igual, es un lobo, hace daño. El daño no está mal, hace un algo más, ¿no? Que es el objetivo de las gemas de rango B, de tier B, que tengan algo especial, ¿no? La de los clones pone clones, es algo que no hace ninguna otra. Esta pone lento cuando te atacan, cuando tú golpeas. Esta tiene un aturdir. Igual, hace daño igual que Fragmento fue infernal, ¿no? No tiene grandes diferencias, pero tiene la tutti, lo dicho. Por eso considero que es una gema de tier B. Útil, no está mal. Luego tenemos Ceniza de Fénix. Ceniza de Fénix es una gema que te va a ayudar a sobrevivir en modos de juego extremos, como pueden ser el Infelicario. El Infelicario
por lo menos el desafío del Infeligario, que es el guantelete, es bastante difícil y te pueden matar bastante fácil. Hay algunos eventos que también te pueden servir porque esta capacidad em, de defenderte, ¿no? Y de que no puedas morir, ¿no? De salvarte de la muerte, es una capacidad única que todos los jugadores buscamos porque es única, ¿no? Es muy difícil sobrevivir en un juego pay to win. Y esta gema te ayuda, te pone un escudo justo cuando te vas a morir, que en PvP se nerfea, pero en PvE también es un buen escudo, en PvE se nota muchísimo más. Pero bueno, nada, es buena para PvP y para PvE. Es una gema totalmente defensiva. Cuando el escudo expira también, con su segundo efecto, te va a llenar un poquito la vida. Que esto casi no destaca, pero el primer efecto sí. Por ello creo que es una gema que fijo es B. Fijo es B. Por eso, una característica que ninguna otra gema tiene, es inigualable. Luego tenemos Bilis. La Bilis supurante, creo que se llama así. Que bueno, nada, es una gema que pone un sangrado. Una probabilidad muy bajita de poner un sangrado, pero es una gema muy buena en lo que respecta a farmeo. Vas a farmear muchísimo más fácil con ella. No es algo que yo resalte demasiado, pero en PvP también puede ser útil porque mientras el enemigo esté envenenado, vas a ponerlo lento. Y que el enemigo esté lento es muy bueno en PvP. Entonces creo que es una gema tier B como mínimo. Precisamente por ese efecto extra, ¿no? Que es que lentee a los enemigos. Entonces creo que es una gema de tier B. No está mal, tiene sinergia con otros set verdes, de sangrados y demás. Así que la dejo por acá. Tenemos Fragmento de Fuego Estelar. Fragmento de Fuego Estelar es sí o sí una gema de tier A. Fijo tier A como mínimo. ¿Por qué? Porque hace un knockback, un empujón. Va a caer unos meteoritos encima de varios enemigos y los va a empujar, los va a entorpecer. Y esto es muy útil en PvP. Y además, los meteoritos hacen bastante daño. Dejan el suelo quemado y van a seguir haciendo daño. No es un daño común, hacen mucho daño. Y para hacer una gema es algo que destaca mucho. Entonces creo que Tier A definitivamente la representa. La puedes usar como auxiliar, es una gema que puedes usar como auxiliar y eso es súper bueno para PvP. Y PvE también estaría decente si la puedes usar como auxiliar, aunque bueno, ya en PvE no tanto, pero en PvP sí. Entonces creo que es una tierra sólida. El siguiente tenemos Swenson. Swenson creo que es para mí la peor gema del juego. Es una gema muy barata, a diferencia de las que van siendo tier S, A, las B, que hay baratas, caras. Bueno, Swenson es una gema que solo te sirve para PvE y que además no la vas a activar demasiado contra jefes de mundo ni contra jefes de Inferligario, ni nada así, porque es más para farmeo. Nada, solo te sirve para aumentar un poco de resonancia barata y luego ponerle un auxiliar encima. Creo que es la peor gema del juego. Tenemos también Sangre Maliciosa. Sangre Maliciosa me parece que es de estas gemas que tiene algo especial, es una tier B, en mi opinión, porque te va a dar una inmunidad después que bajas un 50% de la vida a los ataques primarios. Y esto no lo hace ninguna gema. Es una gema que hace una inmunidad y esto es muy útil, es especial. Además te aumenta un poco el daño, te pone un escudito muy pequeñito que quizás sirva como detonante para activar otras habilidades que se activan cuando se te activa un escudo, pero la verdad que lo más importante es la inmunidad a los ataques primarios y por ello creo que es una tier B. Tiene esa característica, ese algo, ¿no? Ese algo especial. Luego tenemos por acá Chispa del Vacío. Chispa del Vacío es una gema que yo no sé si ponerla en tier C o si ponerla en tier A. Es una gema que hace daño a medida que vas usando ataques. Tiene una probabilidad de desencadenar. Cuando haces daño, tiene una probabilidad de desencadenar un rayo. Puedes hacer hasta un rayo por segundo. Dura como unos 6 segundos, pero la puedes alacar porque es un efecto beneficioso. Y puede ser muy buena en PvE. En PvE porque hace bastante daño. La voy a poner en tier A y no en tier B ni C porque realmente es bastante buena, decente en PvE. Para PvP no tanto, aumenta tu velocidad de ataque, lo cual es muy bueno. Nada, sería una B o una A. Lo mismo pasa con Gloomcast, con Barril de Tonel Lóreo. Estas dos gemas tienen un algo ahí, pero bueno, no quiero irme tan abajo con ellas porque al final creo que son gemas que pueden hacer muchísimo daño y sé que muchos jugadores, la mayoría de los jugadores hacen PvE. Entonces la vamos a dejar por acá en Tier A. Y además porque son gemas que no bajan tanto de precio, son gemas caras y bueno, nada, vamos a hacer honor a eso, ¿no? Lo siguiente es esta gema de Vigila de Espadas, creo que se llama. Esta gema es muy mala.
Esta gema es muy mala porque tiene una condición que para llevar todo su potencial al máximo tienes que usar varias habilidades y no le vas a sacar tanto partido. Hacen un empujón y demás, o sea, aparentemente es buena, pero es una de estas gemas que tienes que jugar alrededor de ellas, como pasa con voluntad concentrada, con esquila. O sea, si no estás condicionado para jugar con ella, es una gema que no le vas a sacar mucho partido. Sí, es una gema barata, precisamente todas estas gemas que están acá van a su precio más mínimo porque, por eso, porque es muy difícil, o sea, no renta jugar alrededor de ellas y no las recomiendo, o sea, no las recomiendo demasiado, pero bueno, nada, si quieres resonancia barata, ahí la tienes. También está esta de las profundidades, que es la del remolino y luego sale que, bueno, nada, esta gema es muy buena. A ver, la puse acá, pero va por acá. Esta gema hace un empujón, una especie de molestia, ¿no? Te empuja hacia arriba, tiene un remolino que te da al medio y luego es que te empuja hacia arriba. Además hace muchísimo daño, le baja la defensa al enemigo. Es una gema que para PvP sirve, sobre todo como auxiliar, o sea, muy barata, pero también es cara cuando la intentas subir como gema principal y definitivamente se nota que es muy buena. Creo que junto con Fragmento de Fuego Estelar comparten una posición ahí muy útil sobre todo para PvP, pero es que hacen mucho daño también en PvE. Así que nada, son dos gemas que si no son tier A, son tier S fijo. Lo que pasa es que no quiero hacer de todas un tier S, pero sí o sí tier A mínimo. Luego tenemos esta, la de la tormenta, la nueva, que si me permiten un momento voy a buscar el nombre, porque es muy nueva. Refugio de tormenta. Refugio de tormenta es una gema que está bien, pero creo que no está tan bien como las anteriores, como las que son tierra. Aquí tengo sentimientos encontrados, son muy parecidas a estas tres, son gemas que hacen daño, o sea, por un efecto, no es un daño porcentual como tal, o sea, no te aumentan el daño de tus habilidades, pero tienen efectos que las hacen decente, hacen un daño decente, pero al mismo tiempo no destacan en algo tan especial. Esta tengo entendido que también ala a los enemigos un remolino de electricidad, lo cual tiene sinergia con ataques eléctricos. Lo mismo pasa con chispa del vacío. Si eres cruzado, recuerda los ataques eléctricos. Eh, pero es una gema que realmente simplemente hace eso, hace daño en área y persigue un poco a los enemigos. Son gemas que las pongo en tierra, pero porque tengo mis dudas. Pueden ser tier B. Puede ser tier B, lo que pasa es que no quiero hacer el tier B súper largo para acá. Pero nada, puedes usarla como auxiliar para hacer daño. En PvP se está usando bastante, está decente. Pero yo considero que quizás, si no es tier A, es tier B. Lo dejo a tu consideración. Si estás mirando el video completo, ya sabrás que aunque veas esto acá, yo tengo dudas sobre estas tres y creo que pueden ser perfectamente tier B o tier A según el modo de juego que vayas y bueno, nada, las puedes usar como auxiliar, eso sí. Y ya por último está consecuencia caótica. Consecuencia caótica es sí o sí una gema tier S. ¿Por qué? Porque te aumenta probabilidad de golpe crítico. Las gemas que aumentan probabilidad de golpe crítico, en mi opinión, son tier S de libro. Porque es una de los aumentos más difíciles de obtener en el juego. Y se nota muchísimo. En jefes, en todo, en PvP. También te deja un sangrado. Es una gema que tiene varios efectos en uno. Es muy al estilo de Jade ensangrentado. Es una gema muy poderosa que incluso puedes usar como auxiliar. Es una gema que recomiendo tenerla. Es una gema cara. Además, si la quieres 5/5 vas a tener que soltar el billete. Está dura. Así que es la otra gema que considero tier S. No mejor que Jade ensangrentado. Jade ensangrentado me parece que es la gema más básica. Todo el mundo debería tener esta gema mínimo auxiliar. Pero consecuencia caótica deberías tenerla igual auxiliar o como primaria si es posible. Pero primero Jade ensangrentado. Jade ensangrentado es la base. Y ya, gente, este es mi tier list de gemas de 5 estrellas. Lo he tratado de hacer lo más rápido posible. Aquí ven que está el lamento de la madre, pero obvienlo que eso se coló. Entonces, hago un resumen rápido de por qué esto está así. A ver, las tier D me parece que son gemas que son muy dependientes para usarlas y que sacarle partido es prácticamente inviable. No le vas a sacar partido, nada. Lo mejor va a ser ponerle un auxiliar a menos que siempre juegues de una manera, como es el caso de voluntad concentrada will, voluntad concentrada. Y nada, va a ser gemas que vas a usar por momentos, pero luego le vas a tener que poner una gema auxiliar si el meta no le favorece.
Las de Tier C son gemas de daño que no destacan demasiado en nada, son digamos que muy planas, no es que sean malas. Las de Tier C perfectamente se pueden colar entre las de Tier B según tu personaje, pero no te aportan algo demasiado especial y son gemas que no destacan. Lo que es las gemas de Tier B, creo que tienen algo único, algo que te va a ayudar y bueno, son gemas que las puedes mezclar entre otras y no vas a sentir que tienes algo, que tienes algo inútil, ¿no? O sea, son gemas que perfectamente no le tienes que poner una gema auxiliar. Quizás, por ejemplo, en el caso de Sombra Expansiva, si le tengas que poner en PvP algún auxiliar, pero en PvE es una gema que te va a rendir muchísimo. Entonces, lo mismo pasa con las demás, tienen efectos muy decentes, muy buenos que en algún momento vas a aprovechar. Lo que respecta a Tier A, son gemas que creo que son muy buenas y sobre todo son muy caras también en el mercado. Son muy buenas en su campo, en lo que respecta a su campo. O sea, son demasiado buenas, como es el caso de esta de las profundidades, fragmento de fuego estelar. Son gemas que te apoyan muchísimo, sirven como auxiliar, todas, cada cual en lo suyo. Esperanza en botella es una gema muy buena, que aumenta daño, velocidad de movimiento. Y estas tres de acá, ya saben lo que pienso, son gemas de daño que puedes usar como auxiliar, pero son más enfocadas a PvE. Creo que son de las mejorcitas para hacer daño en PvE y por eso están acá. Pero perfectamente pueden ser Tier B. Las puedes mezclar entre las de Tier B para completar y escoger entre ellas. Y lo que respecta a las Tier S, creo que son las gemas top que sí o sí tienes que tener como auxiliar o como primarias. Son ya las gemas que todo el mundo debería tener, son demasiado buenas. Ya, gente, este es el video sobre las tier de gemas de 5 estrellas. Lo he tratado de hacer lo más rápido posible. Espero que bueno, que si no estás de acuerdo conmigo, me dejes en los comentarios qué es lo que te parece que debería cambiar o dame tu opinión. Recuerda darle un me gusta al video, suscríbete al canal si me quieres mucho. Recuerda, adquiere una de las membresías y te voy a dejar este video por acá, en cualquier lado de la pantalla, para que te entretengas y ya, es todo.